Mis queridas hermanas, hermanos, muy buenas tardes, que el Señor me les bendiga. Vamos entonces a empezar con el libro de Job. Vamos a avanzar desde el capítulo 1 hasta el 5. Vamos a ir revisando en base a las preguntas que les mandé en el grupo también. Antes de empezar, vamos a pedir al Señor. Bendito Padre Celestial, Señor Dios, Rey Todopoderoso, Elayon, Shaddai, Adonai, te pedimos, Dios Padre amado, Dios Padre eterno, que por medio de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, y por medio también del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que nos bendiga, Señor. Bendice, Padre Celestial, este momento de estudio de tu palabra, Señor. Que sea el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, bendiciendo, Señor, tocando la mente, el alma, el cuerpo, el corazón, Señor, conectándose con mi espíritu, Señor, tu Espíritu Santo, llenando, Señor, con sabiduría, con inteligencia, este momento, Señor, donde vamos a tratar de entender, de dilucidar, de discernir tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos, amado, perdona, Señor, a esta sierva, si algo de lo que estoy haciendo, de algo de lo que hago, Señor, te ofende, te molesta, redargúyeme, Señor, y hazme entender que se haga cada día tu bendita voluntad, Señor, no la mía. Que sea lo que tú deseas, Señor, no lo que yo quiero. Gracias, Padre amado. Gracias, pidiendo tu cobertura y tu bendición, Padre Celestial. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Empezamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y de Yeshua HaMashiach. Empezamos esta lectura, este trabajo, Señor. Amén, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, vemos en el libro de Job que empieza por un prólogo. Primero quiero decirles, mis amadas hermanas, que no es leer por leer. La palabra del Señor no es que se lee y de pronto bostezamos, nos da sueño. Nosotros tenemos que aprender a leer y a discernir. Debemos tener siempre a la mano bolígrafos para ir resaltando, subrayando lo que nos parece más interesante y siempre un cuaderno, una hoja para borrador para ir sacando aquellas cosas que nos llaman la atención. Les envié unas preguntas porque me di cuenta que haciendo una pregunta amplia, muy general, muy panorámica, pues muchos se me quedaron en silencio, sin saber responder. Entonces, bueno, vamos a irnos un poquito más didácticamente, ¿no? En la primera parte del libro de Job tenemos el prólogo, no voy a ir leyendo, quiero que esto sea lo más resumido posible. Nosotros, ¿qué podemos ver de la primera parte del libro de Job? En el prólogo nos muestra, primero nos empieza a contar de qué manera nos empieza a esto se plantea como una narración en prosa que nos describe las características de Job, que nos describe quién era él, cuáles eran sus posesiones. En esta introducción, en este prólogo, también nos da a entender quién era Job, qué era él. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, versículos del 14 al 20, Ezequiel habla de Job, lo profetiza como un justo, también en el prólogo nos dice dónde vivía. Por ejemplo, en este caso nos dice que vivía, primero, como les decía, el libro se plantea o empieza con una narración en prosa que nos describe las características de Job. Nos dice que vivía en Uz y nos da la ubicación al sur de Edom. Que resulta que revisando, investigando, Edom, ese sector, todo ese sector por Edom
Era reconocido porque sus ciudades eran ciudades de hombres de mucha sabiduría. Había muchos hombres sabios por ese sector. Es más, si ustedes se dan cuenta, cuando nombra a los amigos de Job, dice que sus amigos no vivían cerca. Dice que sus amigos vivían lejos. 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Tal era reconocido Job como un hombre sabio, como un hombre justo, que sus amigos lo conocían, eran de otros países, no eran de otras ciudades, eran de otros países. También nos dicen de dónde eran estos sabios célebres. De cada uno nos van diciendo de dónde era. Si nosotros vemos en el libro de Jeremías, en el libro 49:7, Jeremías dice, no queda sabiduría en Temón de Edom. Uno de estos amigos en Temán. Uno de estos amigos, Elifaz, era de Temán, del sector de Edom. Entonces, todas estas tierras cercanas a Edom eran tierras de hombres muy sabios, tenían mucha sabiduría. También en Abdías capítulo 8 dice, examinaré a los sabios de Edom. Se considera que el libro de Job está ubicado en tiempos antiguos. Al comienzo se dice que el libro de Job se pensaba que le correspondía esa escritura a Moisés, pero después se dijo que no. En todo caso, estamos hablando de tiempos monárquicos. Entonces, así es como empieza la narración. Como en prosa. En prosa empieza la narración y si ustedes ven, es llevada de una manera poética. Todo lo que se escribe es de manera poética. ¿Cómo era Job? Cuando nosotros estamos leyendo, no es que solo vamos leyendo, era una vez un hombre, debemos ir rescatando lo más importante y yo les voy a decir por qué. ¿Cómo era Job? Job era un hombre íntegro, era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre fiel a Dios en la prueba que Dios le puso. Él fue un hombre fiel. Estas palabras tan importantes, íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, fiel a Dios, nosotros debemos interiorizarlas, porque así es como debemos nosotros ser, como Job, fieles, íntegros, rectos, temerosos, y apartándonos del mal. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era la vida de Job? Pues era la vida de un hombre próspero. Él tenía muchas posesiones, muchos ganados, muchas ovejas, muchos sirvientes, tenía esclavos, tenía hijos, hijas, su esposa. En otras palabras, era un hombre completamente bendecido. Podríamos decir en estos tiempos, bendecido, prosperado. Así era.